Bien, amigos, me encuentro en la grata compañía de Alejandro Indacochea, profesor de Centrum de la Universidad Católica y conocido consultor. Alejandro, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Un gusto estar con ustedes. En estos momentos tan insólitos que está viviendo el país. Bueno, y antes de hablar de temas de actualidad política y económica, yo quería presentar la revista Estrategia que edita justamente Centrum, la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, que muchas veces nos ha honrado con la presencia de destacados profesores, catedráticos, en este caso Alejandro Indacochea. Recomendamos su lectura. Bueno, Alejandro, yo quería de arranque preguntarte sobre la viabilidad de las propuestas que tienen que ver con el desarrollo del país, básicamente de los dos candidatos que han llegado a la final. ¿Cuál es tu percepción? ¿Tienen fundamentos? ¿Tienen, vamos a decir, sustancia o simplemente han sido mensajes políticos? Mira, un comentario previo es que la campaña fue terriblemente pobre. La campaña era sobre análisis, pruebas del pelo, cosas anecdóticas, secundarias. No fue una campaña realmente a la presidencia que requiere un país serio, un país que esté en el siglo XXI de encuentro. Y hoy en día, prácticamente el 50% de la población está al margen del proceso. Si tú sumas los tres candidatos cuya única diferencia era quién iba a liderarlos, lo cual demuestra un vacío de liderazgo, y sumas los votos en blanco, es el 50% del país que nos han dejado a un lado y que nos vemos obligados hoy día en una disyuntiva. Así es. No, así es, efectivamente. Es un país fraccionado. Fraccionado entre tres tendencias que, digamos, en el fondo no tenían mayores diferencias en cuanto al programa, creo, ¿no? La única diferencia era quién iba a liderar, quién realmente era el líder. Entonces, si tú sumas las tres tendencias y los votos en blanco, es 50% del país, uno de cada dos que estamos al margen de este proceso. O sea, ¿coincides conmigo entonces en que es una situación insólita? Una situación insólita, la verdad que no se veía este escenario, ¿no? El resultado de ello, hoy día en la disyuntiva que nos encontramos hay una incertidumbre en el mercado. El mercado es uno de los candidatos que capta un mensaje dual. Un mensaje que es el plan de gobierno, que está escrito y que es lo que rige hasta ahora, y otro es el mensaje del candidato en entrevistas, en declaratorias. Entonces, ahí no hay una coincidencia, no hay una concordancia. De acuerdo. ¿Encuentras alguna propuesta, te vuelvo a hacer la pregunta, con sustento o reiteras generalidades, básicamente? ¿O podrías, digamos, comentar de repente con respecto a Humala su postura con relación a las sobreganancias mineras, al tema del gas? ¿Crees que hay algo de sustancia ahí, para bien o para mal? Primero, el armado integral en las 289 páginas nos mencionan que es la gran transformación. ¿Cuál es esa gran transformación? ¿Cómo? Nos hablan de cómo se va a hacer, nos hablan de una economía nacional de mercado. ¿Cuál es ese descubrimiento en el siglo XXI? ¿Cuál es ese nuevo aporte a la teoría económica? ¿Quiénes son los teóricos, no? ¿Cuál es esa tercera vía que se ha descubierto en Perú? Porque estamos cansados de los refundadores del país. De esos experimentos que han tenido un costo muy caro históricamente en el país. Por otro lado, nos hablan de que nacionalización no es igual a estatización. Nos cambian hasta el diccionario, porque tú revisas el diccionario y nacionalización es equivalente a estatización. Nos hacen referencia a que hay un nacionalismo político que difiere de un nacionalismo económico, cosa la cual cuando se trata de explicar tenemos más confundidos. Hoy día hemos visto una amplia convocatoria de intelectuales, gente muy reconocida. Ojalá ellos nos ayuden a aclarar esto para el país, porque los inversionistas no se rigen por palabras, no se rigen por declaratorias, se rigen por leyes claras y concretas donde vean una coherencia y consistencia. Digamos, ¿qué indicadores podrías destacar en este momento se han movido sustancialmente como consecuencia de este proceso electoral? La bolsa, ¿qué inversiones concretas se han... Mira, la bolsa, una caída cercana al 9%. Estamos hablando de 25.000 millones de dólares, que es el fondo de las AFP. 4.200.000 personas tienen sus aportes ahí. Esos aportes han perdido valor y equivale a que cada uno de los aportantes hayan retirado de su fondo 700 soles. Esa es la pérdida que ha habido a la fecha. A eso le sumas el dólar, ha habido pérdida en la moneda local, ha habido una baja en los inmuebles, en el precio de los inmuebles, postergación de algunos proyectos. ¿Cuáles, por ejemplo? Proyectos grandes, nos anunciaron Tía María que estaba pospuesto en definitiva para después de elecciones.
proyectos, digamos, en los cuales estaban en faceta para tomar la decisión, nos dicen la decisión, compra, venta, inversión, lo hacemos después de elecciones. Así de simple. ¿Ya? Los inversionistas son totalmente racionales. Ahora, tú indagas el plan, cuando lo ves en detalle, el plan nos habla un concepto de empresas estratégicas, que es el concepto de 30 años atrás del Velascato. Nos habla de sacar una aerolínea de bandera. ¿Con qué recursos? ¿Cómo se va a hacer una aerolínea de bandera? Nos habla de renegociar los TLCs. Entrar a replantear un país que es el 0.11% del comercio mundial. 0.11%. ¿Vamos a empezar a renegociar con todo el mundo? ¿Con todos los TLCs que se han hecho? Nos habla de renegociar los contratos de estabilidad tributaria, los contratos mineros. Nos hace referencia a los fondos de las AFPs. Eso es sumamente delicado. Hoy en día los fondos de la AFP suman más de 30.000 millones de dólares. Son los aportantes, es dinero de quienes están labrando su jubilación. Que el sistema requiere ajustes, es un sistema caro, de acuerdo, hay que ajustarlo y hay que agregarle competitividad. Pero ir a tomar ese fondo para subsidiar el déficit que se tiene en el sistema quebrado del Sistema Nacional de Pensiones, realmente sería una confiscación. Sería algo similar a lo que pasó con los certificados en el 85. De acuerdo. Tú sigues revisando el plan, revisar organismos reguladores, el rol preponderante del Estado, volver a relanzar un Petroperú. ¿Cómo va a ser relanzar un Petroperú? Nuevos faenones. Y cuando lo vemos al candidato, el candidato no menciona eso, está inmaculado. Está vestido impecable, no da un mensaje serio, no contesta sobre ello. Entonces, para los inversionistas no hay una coherencia, una consistencia. Si bien en la otra candidata también hay observaciones en la parte institucional, cuál es el deslinde con el pasado, la parte de la corrupción, pero en el campo económico las cosas están mejor definidas. Entonces, ¿qué opinas tú si hay un viraje de Ollanta Humala, de su partido, de su organización en cuanto a propuestas? ¿Consideras que sería creíble? ¿Hasta qué punto es factible eso? ¿De qué manera tendría que explicar los cómo finalmente? No te veo muy convencido, te veo en una actitud de una duda muy grande. Hay una duda muy grande, mira. El esquema ideal sería un Humala Lula, que sería bajo las leyes de mercado, relanzar los programas sociales, porque estas elecciones han puesto en evidencia que hubo un descuido social. Tenemos que invertir, no duplicando sueldos de maestros, sino invertir en levantar el nivel educativo. No podemos en el siglo XXI, la ley del capital humano, ir desfasados ante el mundo. Tenemos que seguir trabajando con la pobreza, relanzar programas sociales, que se hable claramente. No podemos tener programas sociales vaso de leche en Miraflores o en San Isidro. Ahí no están los pobres. Y con productos importados. Entonces, ese esquema sería un Humala Lula. Apoyo popular y políticas de mercado, que sería el apoyo a las pymes, trabajo serio en el sector altoandino, qué sé yo. La otra opción es apoyo popular y sin políticas de mercado, que Chávez. Sería como una Venezuela sin petróleo. Eso sería nefasto. Total. Y la otra opción es más de lo mismo, que es un Humala Alan Toledo. Políticas de mercado y sin apoyo popular, como está terminando el actual gobierno. Entonces el mensaje es claro, hay tres opciones, hay tres caminos. ¿Cuál tomar? No tenemos la claridad. Sabemos cómo se va a empezar, pero no dónde se llega. Ahora, mostrar algunas figuras, hacer algunos debuts, un desfile de estrellas, yo creo que eso no es suficiente para los inversionistas del exterior. Así venga Vargas Llosa a ofrecerse como primer ministro o ministro de Economía de Ollanta Humala, tampoco sería un signo, por darte un ejemplo medio estrambótico, digamos, de buena señal para los inversionistas del exterior. Claro, lo que nos pone de manifiesto que ellos sean responsables. Si hay un apoyo, que sea un apoyo a fondo, pero no, acá estamos más desconcertados que el inicio, porque nos hablaron que era el antisistema, que era un salto al vacío, y hoy día vemos que todo su jefe de plan de gobierno de Perú Posible se suma al apoyo a lo que era el salto al vacío. Señor Burneo. No entiendo. Claro. No comprendo. El jefe de plan de gobierno no es un técnico más. Se ha sumado también Alberto Arias, que fuera presidente de la SUNAT, director de la SUNAT, muy ligado a Somos Perú. Se ha sumado también al equipo de... Ahora, que nos ayuden a explicar, que nos expliquen en qué consiste en la economía nacional de mercado, cómo van a ser los ejes estratégicos, qué diferencia hay entre nacionalización y estatización,
cuál es el nacionalismo económico, el nacionalismo político, que me ayuden a entenderlo, porque cada vez que trato de entenderlo me confundo más. De acuerdo. Bueno, tampoco Ollanta Humala hizo muchos esfuerzos después de la campaña para convencer a la gente de ese cambio desde el momento en que no firma, digamos, los 6 puntos que plantea Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, ¿no? Creo que tampoco le interesaba. La posición que él ha optado es permanecer en la indefinición y en un gesto simbólico, ¿no? Va camino a elecciones en ello, ¿no? Y hacer un pequeño debut de desfile de estrellas. Ya. Bueno, entonces el panorama se presenta, digamos, desolador en cuanto a definiciones claras, en cuanto a propuestas y en cuanto a elementos para que el elector pueda votar con un buen criterio finalmente, tal como tú lo estás visualizando. Claro, porque de parte de la otra candidata tampoco hay, digamos, grandes luces o planteamientos muy concretos o claros. También hay un silencio cuasi sepulcral. Tampoco pecan de ligereza, no hay un programa detallado, se anuncia que se va a continuar, se van a ajustar algunas cosas, pero... Han cambiado de voceros, ¿no? Por ejemplo, ahora uno de sus voceros es el señor Jorge Treyes, que fuera ministro de Educación, que trata de marcar, pues, hacer un deslinde total entre el padre y la hija, entre responsabilidades de uno y otro. O sea, se pretende también mostrar simplemente muy a la ligera nuevos rostros, nuevas caras, pero en concreto tampoco precisiones sobre una serie de temas que el pueblo reclama. A ese 50% del país que nos dejaron al margen por una falta de liderazgo, porque los 3 candidatos han tenido una falta absoluta de liderazgo para habernos conducido a esta situación, todos se sacrificaban por el país, veían el bien común, pero finalmente no fue así. Me hacen señas Alejandro Indacochea, por favor. Vamos a unos pequeños cortes comerciales y regresamos con Alejandro Indacochea de Centrum. Volvemos. Bien, amigos, continuamos con Alejandro Indacochea, profesor de Centrum, analista político-económico, que ha participado en muchísimos programas de la televisión peruana y que ahora nos honra con su visita. Alejandro, te reiteramos nuestro agradecimiento por las precisiones tan importantes que nos están haciendo para que la ciudadanía se forme una idea cabal de qué hacer en este tiempo que queda hasta el 5 de junio, ¿no? ¿Cuál debería ser la agenda a partir de ahora del debate político nacional, digamos? Mira, que nos expliquen claramente al país qué es lo que van a hacer en estos 5 años. Esa agenda pendiente en lo que se refiere al capital social, el apoyo social. ¿Cómo se va a relanzar? ¿Va a haber un programa juntos relanzado que implica el vaso de leche acá para adelante? ¿Cuál es la meta que se proponen en pobreza extrema, en los programas sociales? ¿Qué significa en educación? Un ranking de 65 países, estamos en 63 en comprensión de lectura. No consiste en duplicar sueldos, no consiste en construir aulas como fue en el pasado, en el periodo de Fujimori. El tema es mucho más complejo, mucho y de más largo aliento. De largo aliento. Es una política de Estado de largo aliento. De largo aliento. Tenemos que emprender una reforma política. Hay un desencanto con el sistema político. No existen partidos en el país. Partidos son doctrina, afiliación, principios a lo largo de los años. Ese es un tema que absolutamente ningún candidato lo tocó. Y fíjate que los que menos lo tocaron fueron los 2 que han quedado. O sea, los menos interesados en una reforma del sistema de partidos y estas cosas son, sin ninguna duda, Ollanta Humala y Keiko Fujimori. Mira, no hay partidos, son caudillos. Termina ahora Perú Posible, perdió las elecciones, terminó. Y Solidaridad terminó. Nacional también. Solidaridad Nacional, no, son caudillos. Un eje central con cada uno de ellos. Un Congreso es un legislativo que no legisla. Más del 60% de las leyes se han dado a nivel del Ejecutivo, siendo las más importantes. El sistema de elección de partidos no es democrático. Si es una subasta de aporte, que se insere en la subasta, que digan quién da más. Y si hace una subasta con notario, si ese es el parámetro para llegar al Congreso. Hay un sistema judicial que no funciona. Un sistema judicial que estamos entrampados bajo la utopía de que ellos mismos se van a reformar. Cosa que es absurda. Lo cual no está sucediendo. Una Policía Nacional en muchos aspectos corrompida también, no en su totalidad, pero que requiere también de una reforma tan o más importante que el Poder Diría Judicial. que el mérito de Humala, la ventaja, digamos, de él en la campaña electoral ha sido que él trató 2 temas que para el resto estaba ausente. La parte económica, que se había descuidado, el aspecto social. Claro, en muchos casos vendiendo ilusiones. Y el otro aspecto es el tema de corrupción e institucionalidad,
que ninguno de ellos mencionó. Él habla de la imprescriptibilidad de los delitos digamos, de autoridades políticas, de presidentes, congresistas, en fin, de la imprescriptibilidad, ¿cómo es la palabrita? Claro, que los hechos, que los delitos no tengan fecha de caducidad, no lo cual estoy de acuerdo. Así. Ya, pero él trató ese tema. Tenemos que hablar de una reforma en lo que implica la modernización del Estado. Es un Estado desfasado, o sea, los ministerios son 16 ministerios, superponen sus funciones entre ellos. Tenemos que repensar o hacer un ejecutivo distinto. No hay un centro de planeamiento que dé las líneas acordes. Es una institución ahí al margen que nunca despegó. Ahora, hay un 26%, lo leí en un periódico hoy día, lo leí en la revista Agronoticias que dirige Reinaldo Trinidad. Hay un 26% de los electores que están en las zonas agrarias, en las zonas rurales. ¿Es cierto? 26% de los electores. Ahí, por ejemplo, tendría que haber un debate importante, creo yo, porque ese ha sido el sector, sobre todo en las zonas altoandinas, abandonado, ¿no es cierto? Y que tampoco ha sido materia de propuestas interesantes, coherentes, que se puedan llevar a cabo. Que ninguno, ¿no? Cero, ¿no? No hay ese tema. El tema del empleo se ofrece aisladamente, pero ¿en qué forma lo vamos a hacer en el país? No hay ejecución, son anuncios aislados, hechos aislados. Digamos, el tema de las pymes, por ejemplo, allí quería que manifiestes un poco tu opinión, o sea... Competitividad, tecnología. No dinero. ¿Cuál es la investigación? Básicamente. No es financiamiento, ese es el viejo esquema de la ayuda a los pobrecitos, pequeños, darles un fondo, financiamiento, bajar la tasa de interés, que es lo que se está ofreciendo. Es más de lo mismo. El Banco de la Hoy en Esperanza. día el esquema bajo banco de las pymes, ya recordemos la época del banco industrial, del banco minero, del banco agrario. Eso es volver al pasado. Yo veo un desfase en el programa económico planteado por el señor Ollantumala de unos 30, 40 años. Veo un desfase. Creo que ese hubiera sido un plan de los años 60, hasta los 70 hubiera tenido vigencia. Que hoy en día la población, los sectores más pobres del país, evidentemente se la han creído. ¿Y no crees, digamos, que represente a un pensamiento tipo Lula o Bachelet? No creo, y más aún, de virar al otro lado y no cumplir las expectativas, el desencanto popular puede ser muy fuerte. O sea, hay victorias que pueden ser victorias pírricas. Y las victorias pírricas tienen un costo muy alto, digamos, para un país, ¿no? Entonces hay una gran interrogante a futuro que los inversionistas de afuera, los inversionistas del exterior y algunos de los locales lo están percibiendo. Y ese es el resultado que se ve en la bolsa, se ve en la subida del dólar, proyectos pospuestos. Finalmente, el tema del gas, por ejemplo, se habla de que los candidatos deben presentar propuestas concretas para acelerar, dicen, la masificación del consumo de gas a nivel doméstico, a nivel vehicular, sobre todo en Lima, que es el gran mercado en este momento, y después en las ciudades por las que supuestamente pasará el gasoducto andino. Allí, por ejemplo, no ha habido propuestas. Hay algo que de partida nació mal. Recordemos cuando el expresidente Toledo decía, camisea como sea. Salió como sea. Entonces hay problemas heredados. Para mí deberíamos uniformizar un solo precio del gas. No puede ser que el gas que salga de tal lote tiene tal otro precio y tal otro no y tal otro con subsidio. Y tenemos que hacer una renegociación acorde con los contratos internacionales. Este es un proceso cuidadoso, este es un proceso especializado, no es así nomás. No son improntos. Más aún tenemos que repensar nuestra matriz energética. Porque de repente para un país como el nuestro, un recurso agotable como es el gas, mejor es guardarlo. ¿Y por qué no nos vamos a hidroeléctrica? ¿Por qué no repensamos nuestra matriz energética hoy en día? No hay una política energética. Pues. No hay una política energética. Y es increíble todos estos temas que has mencionado con tanta claridad, estimado Alejandro, no han sido tocados prácticamente por ningún candidato con el mínimo atisbo de seriedad que las circunstancias lo exigían, ¿no? Y toda la campaña pues fue una campaña frívola, ¿no? Absolutamente. Fue un desfile, bailes, porque no había mensaje. Se baila cuando no hay mensaje. Pero ¿qué porcentaje de culpa y responsabilidad la tenemos también los peruanos por ser en ciertos aspectos tan frívolos y superficiales, creo yo? ¿No creo que hay un problema de su desarrollo político, ¿no? Su desarrollo en la democracia. De civismo, de ciudadanía. De entendimiento. No hemos tomado lo anecdótico, lo folclórico. No hemos visto que el Congreso es un legislativo, son las leyes del país. Entonces no podemos elegir a un chico que no conocemos nada, no sabemos qué hizo, simplemente es hijo de papá. Ahora, el papel... Otra congresista por ser bonita.
O por ser Llega otra porque se desnuda. o deportista exitosa, O simplemente. entonces, a este nivel yo creo que ganaríamos un concurso a nivel internacional si hacemos un campeonato de vóley de los congresos. Ahora, de acuerdo, es duro lo que dices, pero es. Ahora, el papel de los medios de comunicación, por ejemplo, los medios de comunicación, sobre todo los grandes, no han contribuido mucho a cambiar este show o este circo. Y, por ejemplo, si se trata de promover, digamos, la promoción de nuevas figuras, de nuevos valores políticos, cero. O sea, ningún medio de comunicación, por ejemplo, convoca a figuras nuevas de los partidos. Siempre son los mismos, del APRA los mismos, de la izquierda los mismos, de Perú Posible los mismos. O sea, no hay tampoco de parte de los medios de comunicación una voluntad de ayudar y colaborar a cambiar el status quo. No sé Claro, si que compartes tendría que ese haber punto de esa vista. concertación para cambiar, para dar una nueva apertura, ¿no? Para ir más allá de más de lo mismo, ¿no? de ese corto plazo. Claro, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Cuando se trató de promocionar un nuevo noticiero que ahora dirige, lo voy a decir con toda claridad, el señor Beto Ortiz en Panamericana Televisión, se hizo un spot publicitario en el que aparecían todos los congresistas mediáticos del país, Jorge El Castillo, la señora Cuculiza, Leila Chihuán, que postulaba al Congreso, la señorita León, que ha salido al Congreso, o sea, todos los llamados otorongos, lo decimos con cariño, salían en ese spot. O sea, no había de la prensa nacional, de los medios de comunicación grandes nacionales, realmente una vocación por darle, por lo menos en ese spot, cierta cabida a nuevas figuras. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ahora, incluso un mínimo de civismo para ilustrar a la población, porque algunos de los congresistas al interior del país han ofrecido escuelas, han ofrecido carreteras, han ofrecido hacer postas médicas, y lo que la población ignora es que el congresista no puede tiene hacer. ninguna capacidad de gasto. Así es. Entonces, cuando sale elegido y ve que no puede cumplir, no regresa más a su región, con lo cual desacredita cada vez más el sistema político. De acuerdo. Esto tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar. O sea, lo que nos está sucediendo es muestra, digamos, que el sistema no ha estado funcionando, que requerimos un cambio en el sistema político dentro de un orden democrático, un mundo moderno, un mundo que ha cambiado. El Perú es un país muy pequeño, somos 0.11%. Se ha avanzado en los últimos años. Si bien ha habido un descuido, digamos, en la parte económica, que eso se ha puesto en evidencia, en la parte social, que esa parte social no se le dio la atención, la prioridad, digamos, que requería, que hay que repensarlo, hay que replantearlo para futuro. Pero dar marcha atrás, crear empresas estratégicas, ir a poner aerolíneas, plantean un ferrocarril desde el norte hasta el sur, 4.000 kilómetros, sin saber cómo se va a financiar ni qué va a hacer, entrar a desconocer todos los contratos, imponer regalías mineras, hablar de un capital nacional o capital extranjero en un mundo globalizado, en un mundo que hoy en día prácticamente ya no hay industria nacional. Mira, tienes el caso, pongamos, el algodón de Egipto es semiprocesado en Taiwán, diseñado virtualmente desde Italia y exportado a la zona franca de Santo Domingo para venderse en Estados Unidos. Entonces, en ese mundo del siglo XXI queremos dar respuesta del pasado, y lo que tiene que entender el país es lo siguiente, que el pasado no solamente no nos sirve, sino nos está confundiendo. Y va a haber algo más grave. Pierdes este carro de la historia en el siglo XXI y es sumamente difícil volverlo a recuperar, como sucede en Venezuela hoy en día. De acuerdo, muchísimas gracias Alejandro Bentecochea por tus aportes y tu participación en Hora 8. Esperamos tenerte todavía por lo menos un par de veces antes del 5 de julio para escuchar tus opiniones tan acertadas. Gracias a ustedes. Muy amables. Amigos, regresamos, no se vayan. Esto es Hora 8.